Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Qué bueno el estar con ustedes una vez más. Estamos en la semana 6 de esta serie del libro de Proverbios, donde estamos buscando esa sabiduría que habla la Escritura y que no tiene que ver nada con tus títulos, ni con tus grados universitarios, ni con tu sentido común, ni no tiene que ver nada ni con tu experiencia en la vida, sino simplemente lo que dice la Escritura en cuanto a la sabiduría, y lo que estamos buscando es esa sabiduría que es ver y hacer o responder a la vida desde la perspectiva de Dios. En otras palabras, es dirigir y hacer nuestra vida bajo la perspectiva de Dios. Y hemos estado hablando en las últimas 5 semanas acerca de varios temas, ¿ok? Una de esas era, por ejemplo, hablamos sobre ser más sabio como familia, hablamos sobre ser más sabio con la ira, con el dinero, cómo vivir más sabio, y también hablamos la semana pasada de ser más sabios como mujer. Así que esta tarde, usando estos documentos antiguos de más de 3.500 años, quizás vamos a hablar a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a nuestra vida sexual. Este tema de por sí es un tema que en muchas congregaciones se ha vuelto un tema tabú prácticamente. Asusta a muchas personas que quizás no estén de acuerdo que se hable de este tema en las iglesias especialmente, ¿no? Pero la realidad es que en la que vivimos hoy es muy diferente quizás, porque hoy realmente está saturado. Todo está saturado acerca del sexo o de la vida sexual de las personas y de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, hoy está saturada, por ejemplo, en medio de la sociedad, está saturada por medio de los medios de comunicación, por medio de la computadora, todo lo que tiene que ver con publicidad. Excepto de que con la única diferencia que toda esta saturación sobre el sexo no está puesta desde la perspectiva de Dios. Obviamente que está puesta desde la perspectiva del mundo, y lo que estamos buscando es que nosotros podamos ver lo que tiene que ver la vida del sexo, la vida sexual, desde la perspectiva de Dios, y que son aquellas cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Si usted es un observador, por ejemplo, se dará cuenta de que nuestra cultura, realmente el objetivo número uno y la prioridad, parece que la prioridad de la vida que está promovida en medio de la sociedad del día de hoy, es que las personas tengan relaciones sexuales con la mayor parte de las mujeres o con hombres posibles, o cuantas veces posible. Parece que esa es en realidad la meta de todo lo que está alrededor nuestro, especialmente en esta cultura que nosotros estamos viviendo. Parece que es conducirlos al placer y al deleite. Es como si eso fuera el objetivo principal del sexo en la vida. Y realmente no lo es. Una vez más, no podemos escapar nosotros de todo lo que está alrededor de nosotros, las revistas, aún en los mostradores, donde quiera, en libros, de toda clase de áreas está saturado este tema sobre el sexo. Pero la triste de todo esto, como dije hace un momento, es que está puesta desde el punto de vista de este mundo. Y ahí están nuestros hijos, ahí estamos todos nosotros. Entonces, ¿por qué no hablar en la iglesia acerca de este tema? Así que abra su mente y su corazón. Si me está escuchando, vamos a hablar de algo que creemos ser de bendición. Ahora, recordemos que estos temas que hemos estado hablando sobre este libro de Proverbios, los proverbios siempre nos ponen una opción.
una opción a tomar. Y hay un versículo, no en Proverbios, pero allá en Josué, capítulo 24, versículo 15, decía Josué al pueblo: ustedes tienen que escoger, ustedes tienen que elegir. La elección es de ustedes. La elección es si tú quieres vivir una vida sexual desde el punto de vista del mundo, que por cierto no funciona, y hemos encontrado esto a través de la Escritura. No funciona ni en la familia. El sistema del mundo no funciona ni en la familia, ni en las finanzas, ni en la ira, ni en ninguna área de nuestra vida funcionan los conceptos del mundo. Ahora, Josué decía: ustedes tienen que tomar la decisión, tienen que elegir ustedes, y eso es importante porque la elección es suya. Usted puede, ahora, si usted, por ejemplo, lo opuesto a la sabiduría es ignorancia. Entonces la Biblia habla de que si usted elige, y usted es libre de elegir, vivir su vida de acuerdo a los principios de este mundo, la Biblia dice que eso es ser tonto, eso es ser ignorante. La sabiduría tiene que ver cuando un creyente, un ser humano, decide vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces decía en el caso de Josué, decía: elijan ustedes mismos. ¿Ok? Y él decía: por mi parte, yo voy a elegir el camino de Dios. Esto es importante. Ahora, déjenme entrar entonces a algunos de estos proverbios de esta tarde. Y el primer proverbio que está, y esto es como un preámbulo de lo que vamos a estar hablando. Proverbio 14:12 habla de que hay caminos, ¿verdad? Hay caminos. Entonces, en este mundo hay caminos y el proverbio dice que al hombre le parecen rectos, o sea, le parecen correctos. Y así está la sociedad ahora cuando piensa con respecto al sexo. Creen que están correctos, creen que están bien, creen que están en el camino correcto. Pero el proverbio dice que el final son caminos de muerte. Entonces, una de las realidades es que cuando usted y yo seguimos estos conceptos y vivimos la vida desde el punto de vista mundano, el camino obviamente será de muerte. Déjenme darles unas pequeñas estadísticas aquí. Por ejemplo, pero termina en muerte. Solo quiero recordarles muy rápidamente hacia dónde nos lleva nuestra sociedad saturada de sexo. La forma del mundo, ¿ok? Y la pornografía y la forma en que objetiva a los seres humanos. Por ejemplo, la industria del sexo en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una ganancia, junto con la pornografía, una ganancia de 57 millones al año. Esto es una cifra exuberante. Y también, añadido a esto, estas estadísticas hablan de que 20 millones de personas han sido infectadas con alguna especie de enfermedad venérea. Un 55% debido a la saturación del sexo en nuestra sociedad, un 55% de los hombres han confesado haber sido infieles a su esposa. Y también un 45% de las mujeres han admitido la misma situación. Ahora, ha llevado a matrimonios fallidos desde un 20% el problema del sexo quizás fuera del matrimonio. Entonces, el camino que lleva a algunos problemas, esto lleva a problemas personales, a problemas bastante serios cuando nosotros seguimos los consejos de esta cultura. Ahora, no solamente nos lleva a situaciones y problemas bastante serios de insatisfacción sexual. De pronto viene ese arrepentimiento, dolor, vergüenza, muchas cosas que vienen junto al hecho de vivir una vida de desenfreno. Yo recuerdo ahí por los años 80, cuando quizás antes de eso se estaba hablando acerca del VIH, ¿no? El SIDA. Y había continentes enteros que estaban siendo saturados de esta enfermedad porque en esos países no había un control y la filosofía de vida era la bigamia en medio de la sociedad, y eso había proliferado tanto la enfermedad del SIDA.
Entonces hay muchas cosas que pueden ser prevenidas si nosotros vivimos una vida de acuerdo a los estándares de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo decía esto: la voluntad de Dios es que seamos santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo a una manera santa y honrosa. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que vivamos una vida santa, que vivamos una vida libre de inmoralidad sexual. Así que la voluntad de Dios, para empezar en esto, es que usted tenga una vida santa. Dice, así que manténgase alejado de todo pecado sexual. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cada uno de ustedes controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honra delante del Señor. Ahora, esto es lo interesante de todo esto, que debemos mantenernos alejados de todo pecado sexual, mientras que el sexo, según Dios, tiende a traer realmente un placer tremendo cuando se hace dentro del vínculo o dentro de la relación matrimonial. Mas, sin embargo, cuando se hace fuera del marco matrimonial, esto realmente es una trampa. Cuando se hace fuera del plan de Dios, es una trampa para cada uno de nosotros. Entonces, lo que quiero que hagas es que consideres que lo que Dios dice va a ser diferente de lo que dice el mundo. Te pido que mantengas, por ejemplo, una mente abierta y hacia lo que Dios tiene que decir en esta tarde con respecto al sexo, y que de alguna manera puedas ver cuál es la perspectiva también del mundo con respecto al sexo. Entonces, ahora, permítame decir esto antes de saltar los proverbios. Sé que nosotros, por ejemplo, somos honestos unos con otros, y algunos de nosotros hemos elegido ya el camino equivocado. Hemos elegido el camino equivocado, hemos elegido el camino del mundo en cuanto al sexo. No estoy aquí para juzgarte de ninguna manera. Estoy aquí para ayudarte y para decirte que este día puede ser el día de un nuevo comienzo en tu vida. No estamos aquí. La iglesia Vida Real no es ese tipo de iglesia que va a juzgar a las personas por su pasado. Además, ni Dios te va a juzgar por eso, por tu pasado. Más bien, queremos ayudarte a que te proyectes hacia el futuro con un nuevo comienzo. Pero lo que sí puedes hacer es decir, sé lo que lo que no puedes decir en realidad es que sí sé lo que la Biblia dice y voy a seguir mi propio camino. Ese sería un error tremendo. Ahora, así hay muchas personas que dicen, yo sí sé lo que dice la Biblia, pero prefiero y voy a seguir mi propio camino. Eso puede ser peligroso. Escúchame bien. Y lo que creemos que somos cristianos, nosotros tenemos que elegir, y también elegimos ignorar a Dios y sus planes. Escúchame bien. Entonces realmente no estás siendo realmente un buen creyente cuando sabes lo que Dios ha dicho como creyente y decides vivir la vida a tu manera. Entonces, así que la primera declaración que quiero compartir con ustedes en esta tarde es esta. Es que comprométete con el estándar de Dios. Comprométete con la norma de Dios con respecto al sexo. Dios tiene algunos estándares que debemos nosotros adquirir o asumir. Dios tiene algunos principios cuando se trata de la área del sexo. Y no debería sorprendernos a nosotros, pero esto es lo que olvidamos. El sexo fue una idea de Dios, usted sabe eso. La Biblia dice que Dios es el creador del sexo, por lo tanto, Dios es un pro relaciones sexuales, pero tienen que estar dentro del matrimonio. Entonces, eso es importante que entendamos. El sexo dentro del matrimonio no es pecado. Fuera del matrimonio es pecado. Ahí es donde el diablo y sus demonios han metido toda esta ideología. Han tomado lo bueno que hizo Dios y lo han hecho perverso, de tal forma que al practicarlo desde la perspectiva del mundo se convierte en pecado.
Entonces, y dice la palabra de Dios, algunos están haciendo un seguimiento de la cantidad de veces, ¿verdad? Que hemos hablado del sexo hasta este momento, pero hay una cosa ahí muy interesante en Proverbios capítulo 4, dice: mi padre me instruyó de esta manera, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Eso es lo que decía este hombre Salomón al escribir esto. Escúcheme bien. En esta área del sexo debemos seguir el plan de Dios, y cuando lo hagamos, Dios dice que nos protegerá y evitará que seamos lastimados. Entonces, primero, cuando Dios inventó el sexo y creó el sexo, lo hizo para placer de los seres humanos. Ahora, el estándar de Dios habla que el sexo debe ser entre un hombre y una mujer. Usted puede escuchar la filosofía de este mundo diciendo lo contrario, pero déjeme decirle y ser bien honesto con esto. ¿Quién tiene razón? ¿El que construyó y el que hizo el sexo? ¿O aquellos que simplemente han sido saturados por una ideología satánica en realidad? Entonces, parte del estándar de Dios es que el sexo debe ser entre un hombre y mujer. Así lo diseñó el Señor. Pero también fue para placer de los seres humanos. Entonces, el sexo fuera del matrimonio lo que trae es tristeza y culpabilidad a los seres humanos, porque sabemos que estamos fuera del parámetro o de los estándares de Dios. Entonces, no solamente es para el sexo es para placer cuando es hecho dentro del matrimonio, también es un vínculo espiritual. No es solamente el placer sexual, no es solamente una simple relación sexual, es un vínculo espiritual. Y esto es lo que la mayoría de las personas extrañan. El sexo es en un esposo y una esposa, no solo es físicamente, sino también es comprobándolo, sino que los une espiritualmente. Los une espiritualmente. También, por ejemplo, también es para la procreación. Sin sexo no hay creación, no hay procreación de los seres humanos. Todos venimos desde ahí. Entonces la Biblia dice que Dios le dijo en el caso de Adán y Eva, produzcanse, y se produjeron. Entonces el sexo tiene también estos tres aspectos. Tiene el propósito del placer, que también es un vínculo familiar, pero también tiene que ver con la procreación. Entonces, pero si elegimos el sexo fuera de la forma de Dios, como Él lo diseñó, puede causar y causa todo tipo de dolor en la persona. Cuando elegimos este sexo fuera del matrimonio, fuera del estándar de Dios. Mire, yo he sido pastor, he estado como líder desde los años 1990, y déjenme decirle que y les contaré sobre las multitudes de familias y parejas que he tenido que asesorar y que han sufrido los estragos de una vida sexual desorientada sin los principios de Dios. Entonces, por ejemplo, miren, vivimos con todo tipo de estándares a nuestro alrededor y no parece que tengamos demasiado problema con en esos estándares solamente. Por ejemplo, todos sabemos que cuando estamos en una luz verde y se pone amarilla, sabemos todos los que estamos manejando, sabemos que pronto se pone una luz roja. Entonces, cuando nosotros caemos y se prende una luz amarilla, sabemos que viene una luz roja. Si nos pasamos esa línea que Dios ha establecido, en el caso del sexo, habrán consecuencias negativas y dolorosas en la vida. Entonces, lo primero es que debemos entonces someternos y hacer un compromiso con los estándares de Dios. Hay otro proverbio más en cuanto a esto y dice, para que no entregues a otro tu vigor. Proverbios capítulo 5. Dice, ni tus años a gente cruel, para que no sacie con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a andar
casa ajena a tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instrucciones. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Así que déjame hacerte una pregunta muy personal. ¿Estás dispuesto a comprometerte con los estándares de Dios y con las líneas que Él ha establecido? Si lo haces, escúchame lo que va a pasar. Quizás en muchos años más tarde tú te vas a poder recordar de esta vez que estuvimos hablando de este tema. Y vas a decir, gracias Dios porque pude no solamente comprometerme a hacer y vivir bajo los estándares tuyos. Y ahora disfruto de la vida sexual con mi esposa y tengo mis hijos. Pero escúchame bien, quizás años más tarde y cuando quizás por alguna razón tú hoy decides vivir tu propia forma, tu propia vida y vas a decir en el futuro, ¿cómo hubiera querido haber hecho esa decisión ese día y ahora estuviera... Mira cómo estoy sufriendo las consecuencias. Si tan solo hubiese atendido a lo que me dijeron o lo que se enseñó en aquel tiempo. Ahora esa es la primera acción que debe tomar, es tomar un compromiso con los estándares de Dios y aborrecer y abandonar aquellos conceptos del mundo. Segundo, maneja tu mente. Ahora, esto es sumamente importante. La batalla contra el estándar de Dios es una que comienza en tu mente. Ahí comienza todo, comienza en tu mente. Una vez que el diablo, Satanás y sus demonios y el sistema que tenemos aquí, porque no todo lo que viene es de Satanás, muchas veces lo hacemos nosotros también, pero cuando Satanás ha logrado controlar nuestra mente con alguna imagen, con un concepto, con una filosofía que va en contra de Dios, ya te tiene controlado. Es la realidad. Entonces todo comienza en nuestra mente. Si vamos a elegir caminar bajo nuestro propio camino, comienza en tu mente. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Tenemos que manejarla, tenemos que controlar. Y la lucha, si no manejamos nuestra mente para mantenernos comprometidos con ese estándar, se vuelve cada vez más fuerte. Especialmente cuando se compromete a proteger su matrimonio. Cuando una persona soltera toma en serio a Dios, toma en serio su vida sexual y de la pureza, en ese momento comienza esta lucha en tu mente para poder distorsionar lo que Dios quiere instalar en nosotros. Proverbios 4:23, y este es el versículo de memoria, dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Otra versión dice: cuida tu corazón por encima de todo, porque determina el curso de tu vida. Otra versión. Pero mire lo que dice: por encima de todo cuida tu corazón, porque afecta todo lo que haces, lo que pensamos acerca de lo que entra en nuestro corazón, siempre termina conduciéndonos a algún tipo de acciones. Todo lo que entra en nuestro corazón y comienza con nuestra forma de pensar. Entonces habla de controlar, manejar nuestra mente para poder mantenernos en el estándar de Dios. Ahora, usted sabía que el órgano más grande del hombre y de la mujer es su cerebro. Ese es el órgano más grande, el cerebro. Entonces, tienes que controlar lo que entra en tu mente para que no entre en tu corazón y no lo lleves a la acción. Es simplemente así. Ahora, hay muchas cosas que podemos nosotros controlar, así que quizás deberíamos pensar en las cosas que podemos cuando empecemos a controlarnos y detenernos a pensar.
Escúcheme bien, detener esos pensamientos, esas imágenes. Imagínense enseñanzas que son contrarias a la voluntad de Dios. Tenemos que detener eso en nuestra mente. Salmos 101, versículo 3 dice, no me pondré, dice, como meta nada en lo que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. Eso decía el salmista. Si no tenemos cuidado, nos metemos en problemas y luego comenzamos a racionalizar y nos detenemos en pensamientos que no deberíamos estar pensando en realmente. Por eso el salmista dice, mi meta es apartarme de toda la perversidad. Hay una cosa más que habla la Biblia, en caso del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Y creo que esto es importante, que todos debemos hacer cuando nos enfrentamos nosotros, incluso cuando tiene que ver con el cuidado y manejar nuestra mente. Dice Timoteo 2:22, dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Hay varias cosas importantes aquí. Huye de las lujurias juveniles. Usted sabía que la lujuria juvenil que habla la Biblia no es solamente para los jóvenes, también los viejos, los adultos. Podemos ser tentados con lujurias. Y la Biblia dice que usted y yo debemos correr de ellos. Huye de eso. No coquetees con ella. No platiques con ella. No platiques con la tentación. No coquetees con la tentación. Nos dice que corramos, que huyamos. Entonces nos da la idea que usted y yo tenemos la capacidad de tomar esa decisión de correr, de irnos de allí. No meterte no ponerte en una situación comprometedora donde puedas ser tentado y puedas caer en pecado. No te vayas con la persona del sexo opuesto solo si no eres casado. Si eres tu esposa, pues váyase juntos solos, pero si no estás casado, no te vayas solo con tu novia o con tu novio a solas. No te vayas al cine incluso solos, porque estás poniendo tu vida en peligro. No vas a tener la oportunidad de poder huir. Entonces, es más, no te vayas ni en un carro con el sexo opuesto si no es tu esposa. Son cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado con respecto a nuestra mente. Entonces hemos hablado de dos cosas ya. Hemos hablado de tener un compromiso con los estándares de Dios. Hemos tenido la parte donde tenemos que manejar nuestra mente. La tercera que quiero compartir es que debemos minimizar la tentación. Y esta que acabo de mencionar es una forma. Al huir de la tentación estamos minimizando la tentación. Tenemos que tratar de que la tentación sea menos, en otras palabras. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Mire, a veces nosotros podemos minimizar la tentación. Hay que entender de que usted y yo somos vulnerables ante la tentación. Somos vulnerables a ser tentados. Y debemos tener mucho cuidado cuando creamos que somos superhombres, que somos super espirituales y que tenemos todo bajo control. Creo que esa es una mentira del diablo. Porque usted y yo somos susceptibles. Somos vulnerables ante la tentación y debemos nosotros tener mucho cuidado. No solamente porque seas cristiano o porque seas, en el caso mío, como pastor, o que seas un gran líder o líder de jóvenes, líder de niños. No importa en qué nivel estés. Por eso el apóstol, si alguien piensa que está firme, dice, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos minimizar incluso la tentación. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Ahora, esta es una forma de minimizar la tentación. No vayas con ellos. Apártate de ellos. Si usted sabe que hay un grupo de personas donde usted es tentado,
¿verdad? Y usted sabe que allí es un lugar donde usted puede caer moralmente, sexualmente. No vaya con esos lugares. Y usted tiene la opción. Usted elige si va o no. Pero lo que dice el versículo que leí hace un momento, dice quieren engañarte, no vayas con ellos. Usted sabe que ese es el propósito. No vayas con ellos. Entonces no pongas tu vida en más peligro. Proverbios capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Aléjate. Aléjate de donde puede estar la tentación sexual. Aléjate. Apártate de ahí. Este versículo dice lo mismo: huye de la tentación, no te acerques a la puerta de la casa, ni puedo resumir esto es lo que hace. Tú corres lejos, corre, aléjate de allí. Quizás eso es lo más sabio que puedes hacer. Tercero, magnifica las consecuencias. Escúcheme. Si quiero detener algo en el momento, así detenerlo en seco, yo tengo que pensar cuáles son las consecuencias que traerá si yo caigo en inmoralidad sexual. Déjenme darle algunas de esas posibles consecuencias. Hablamos de unas al principio. Enfermedades venéreas. Otras cosas pueden ser, si eres casado y caes en una inmoralidad sexual, la ruptura de tu matrimonio, el divorcio, la ruptura de toda tu familia. Y aparte de eso, acarreas maldición también sobre la familia. Entonces, tienes que pensar con claridad antes de llegar al momento. Porque si está ya dentro del momento y todas las hormonas están a todo lo que da, ya no podrás pensar ni te va a importar cuáles son los estándares de Dios, o si tengo que huir de la tentación, o si realmente debo de controlar mi mente, porque ya no la vas a poder controlar. Entonces tienes que pensar antes cuáles son esas consecuencias que pueden ser para siempre, y eso no es lo mejor para nuestra vida. Entonces, tienes que alejarte, por ejemplo, de lugares como la televisión. Te dicen, por ejemplo, las películas el día de hoy te dicen: no, solamente es una noche. Y solamente. Y esto lo vemos en las novelas y de la televisión. Vemos a un hombre que se fue y se acostó con una mujer que no es su esposa, y vemos que se levanta en la mañana, se viste, se pone perfume, se baña y se va a su trabajo. Ella también hace lo mismo, y nos dan la idea de que solamente fue una aventura y fue una noche solamente. Pero en realidad no lo es. Realmente Proverbio nos dice que en realidad eso no es verdad. Porque sabe una cosa: el pecado sexual se queda metido en la mente. Usted puede olvidarse de una mala transacción financiera o de cualquier otra cosa, pero cuando cometió una inmoralidad sexual, eso se queda ahí por mucho tiempo grabado. Entonces, Proverbios capítulo 6 dice, versículo 26, 29, 32, un versículo grande, déjeme leerlo. Dice, pues la ramera va detrás un pedazo de pan, pero la mujer de otro hombre busca su propia vida. Pues ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Pero, versículo 32 dice, pero el que comete adulterio le falta sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Entonces debemos nosotros entender que las consecuencias pueden ser nefastas. Dice que te matas a ti mismo. Y dice que no tienes cerebro si estás pensando. O sea, usa tu cerebro, usa tu mente para hablar y ver cuáles son las consecuencias que pueden venir con respecto a tu relación sexual. Ahora, hay otro versículo
que me gustaría terminar con este. Dice 1 Corintios 10:13. Dice lo siguiente: ustedes, dice, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. Escúcheme una cosa. Yo sé que quizás algunos de los que me están oyendo están luchando con esto y dicen, bueno, yo hace muchos años que tomé el camino del mundo. Hace muchos años que estoy viviendo una vida fuera del matrimonio. Hace muchos años que yo estoy sufriendo las consecuencias incluso. Déjame decirte algo, y esto es muy importante. No estás solo. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. El principio está, ven a Jesús si no eres creyente. Ven a Cristo, entrégale tu vida a Cristo y Él comenzará a transformar todo desde ahí en adelante. Quizás tengas que pagar las consecuencias y sufrir consecuencias. Pero es importante comenzar de nuevo. No está solo. La palabra de Dios dice que Él dará la salida a esa tentación. Dios mismo estará contigo en medio de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Ahora, hay que estar comprometidos para seguir los estándares de Dios. Y Dios va a ser fiel contigo, va a estar ahí. Es importante que puedas controlar tu mente, haz todo lo necesario para controlar tu mente y al mismo tiempo que pongas algo en tu mente, algo nuevo, algo diferente en tu mente. También no puedes minimizar la tentación, pero también es importante que debemos de ver cuáles son esas consecuencias de la tentación. Espero que este mensaje pueda ayudarle a usted en su vida sexual, en su matrimonio, o si no se ha casado, en su futuro matrimonio. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Dios, por darnos tu perspectiva en relación al sexo. Gracias por darnos esta perspectiva. Gracias por darnos esta palabra que obviamente, Señor, hemos descubierto que es totalmente opuesta a lo que el mundo y la cultura dice en este tiempo. Ayúdanos a seguir tu mandato. Ayúdanos a someternos a tu palabra y a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a vivir la vida desde la perspectiva tuya, porque eso es la sabiduría. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Gracias.